Muy buenas noches, bienvenidos a su programa Índice Económico. Soy Marilena Vega, es un gusto saludar como todos los miércoles a Darío Celis. Muy buenas noches, Darío, qué ¿Cómo gusto estás, María saludarte. Elena? Muy bien, gracias. Buenas noches, Rogelio. Buenas noches, Rogelio. Gracias Darío, Marilena. Muy buenas noches. Acompáñanos el día de hoy, vamos a platicar de la aplicación de la reforma a las Afores Pensiones. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, afirmó que la economía retomará su ritmo de crecimiento previo a la pandemia una vez vacunados entre 70 y 80 millones de mexicanos. La OCDE mejoró su pronóstico sobre el crecimiento de la economía mexicana en 2021 a 4.3%, comparado con el 3.6% previsto en diciembre, por el efecto que tendrá el plan de rescate de Estados Unidos. Según INEGI, en febrero se registró un incremento inflacionario de 3.76% a tasa anual y el índice de precios al producto creció 6.75%, el nivel más alto desde noviembre del 2018. La directora de la OMC pidió tomar medidas para acelerar la producción y distribución de la vacuna a todos los países del mundo. ¿Cuáles son los puntos que tendrán que verse este año a partir de la aprobación de la reforma de las Afores? Vean lo que le preparamos. Este año entró en vigor la reforma al sistema de pensiones para los trabajadores que cotizan en el régimen de cuentas individuales en una Afore con la Ley 97. Entre los principales beneficios inmediatos para los trabajadores que se encuentran próximos a la jubilación está la disminución de semanas de cotización, el aumento en la cuota social otorgada por el gobierno y la disminución en las comisiones que cobran las administradoras de fondos para el retiro. Los objetivos de la nueva reforma están centrados en mejorar la calidad de vida de los trabajadores mediante el incremento de las aportaciones que realiza el patrón para aumentar de 5.15% a 13.87%. Así como la disminución de semanas de cotización en la Afore, aunque se mantienen las edades de retiro en 60 años por cesantía y 65 por vejez. Además, se esperan mejores rendimientos en el largo plazo, haciendo crecer el dinero de las cuentas individuales, así como elevar el monto que recibirá el trabajador al momento de su jubilación. Una de las reformas estructurales más importantes y estratégicas para el gobierno del presidente López Obrador fue el de las pensiones. Generó mucha polémica, pero bueno, pues ya finalmente fue aprobada. Vamos a platicar sobre qué es lo que viene ahora con Bernardo González, el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro. ¿Cómo estás, Bernardo? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? Qué gusto estar aquí con ustedes. María Elena, Rogelio. Gracias a ti. Después de esta discusión en el Congreso, de ese Parlamento abierto, en donde se pusieron pros y contras de la reforma al sistema de pensiones, finalmente fue aprobada. Tenemos nueva ley. ¿Qué es lo que viene por delante, Bernardo? ¿Dónde estamos parados? Pues mira, Darío, la verdad es que primero hay que reconocer que esta es una gran reforma, una reforma que da certidumbre a los trabajadores y al sistema, porque en realidad garantiza que un 90% de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social van a poder tener una pensión contra la expectativa que teníamos el año pasado antes de la reforma de solo el 30%, Darío. Y por el otro lado, pues que la tasa de reemplazo, que es este porcentaje, es la pensión como porcentaje del último ingreso, pase de 27%, que era la expectativa, al 70%. Entonces, son cambios muy relevantes, Darío. Se logra principalmente por el esfuerzo que va a hacer el sector privado, el sector patronal en nuestro país, para incrementar las aportaciones de ahorro de los trabajadores de solo un 6.5% del sueldo hasta el 15%. Esto se va a hacer de manera gradual en 10 años. Y lo que estamos haciendo ahorita justamente es trabajando pues muy intensamente con los reguladores, con la Secretaría de Hacienda, con la CONSAR, para establecer pues las nuevas pensiones mínimas garantizadas que también subieron de ser 0.8 de un salario mínimo, Darío, ahora se van a pagar, se podrían pagar hasta 2.2 veces salarios mínimos.
Entonces, todo esto se mejora, implica modificaciones a los sistemas, a los mecanismos operativos para hacer más ágil la entrega de los recursos. Y hay que recordar, Darío, que a partir de este año del 2021 es que las primeras generaciones de trabajadores afiliados al sistema de ahorro para el retiro, es decir, a las AFORES, se van a poder retirar. Entonces, estamos trabajando justo en establecer todas estos mecanismos y cambios que implica la reforma, ¿no? Bernardo, ¿cuántos trabajadores esperarían que ya se jubilen con estas nuevas reglas y las AFORES ya están listas con toda la tecnología para llevarlo a cabo? Gracias, María Elena. Pues mira, de aquí al 2024 esperamos que haya aproximadamente 300,000 trabajadores que ya serían elegibles para poder tener una pensión o solicitar una pensión al amparo del sistema de ahorro para el retiro con las AFORES. Y esto obviamente va a depender de que tengan 65 años cumplidos, de que cumplan por lo menos con 750 semanas de cotización ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y así es como hacemos este cálculo. ¿Qué esperamos nosotros que ocurra? Sí, que sea todo este proceso mucho más ágil. Estamos invirtiendo, como saben, mucho de la mano de los reguladores en tecnología para poder dar mejores servicios. Entonces, por ejemplo, a partir de este año ya se pueden hacer retiros parciales por desempleo desde el app móvil, desde Afore móvil, y también puedes hacer traspaso de Afores desde tu teléfono celular. El requisito es un poco que tengan la Afore, tus datos biométricos, para asegurarnos que si el que está haciendo el cambio de Afore, que verdaderamente sea el trabajador interesado. Pero todas estas mejoras pues se dan en el contexto de la reforma, una reforma que de nuevo pone en el centro al trabajador, y estos son mejoras a la calidad de los servicios que le estamos ofreciendo a los trabajadores. Claro. Bernardo, ¿qué tan importante ha sido pues, en este periodo de crisis sanitaria pues, para los trabajadores del sector formal pues, la posibilidad de tener un Afore? Fíjate, Rogelio, que qué bueno que lo mencionas, ¿no? Nosotros como asociación, hemos repetido en varios foros que el año pasado quizá los retiros parciales por desempleo y las remesas fueron dos de los productos financieros que fueron más demandados o utilizados por los trabajadores y por los mexicanos como una red de protección, ¿no? En el caso de las AFORES, ¿por qué digo esto? Porque en el caso de las AFORES, cuando tú pierdes el empleo, si tienes un saldo disponible en la AFORE, puedes retirar hasta el 10.5% del saldo en la AFORE. Ante la falta de un seguro de desempleo en nuestro país, es un mecanismo que ha ayudado a muchas familias, a 2 millones de familias, pues mientras pasan estas condiciones difíciles en la economía de nuestro país y por la crisis sanitaria, ¿no? Este es un beneficio que tiene el trabajador de sus ahorros y que se tiene en este sistema y que no se tenía, por ejemplo, en el de beneficio definido, en el que no había un monto ahorrado, sino más bien había un pago de la pensión por parte del gobierno. Entonces es más o menos uno de los claros beneficios que tiene este sistema. De nuevo, no es lo deseable porque puede generar que te quedes sin suficientes recursos para tener una buena pensión. Lo importante es que la gente sepa que en la medida en la que acceda a esos recursos, debe de reponerlos pues lo más pronto posible, obviamente cuando recuperen el empleo. Bernardo, esta reforma a la ley de pensiones, ¿qué implica en términos de gastos y de inversiones para las propias AFORES? Hablabas hace un rato de que se están mejorando los sistemas y los mecanismos operativos de las propias administradoras de fondos para el retiro. ¿Esto qué implica en términos de la implementación de quizás un mejor andamiaje en términos de infraestructura? No, absolutamente, Darío, tienes toda la razón. La verdad es que es una inversión muy importante que estamos haciendo todas las administradoras para, sobre todo, poder responderle rápido a los trabajadores
tanto para hacer los retiros parciales como para hacer el cambio de Afore a través del celular, también para invertir mejor sus recursos. Fíjate, Darío, que en términos de recursos se espera que en los próximos 10 años, del 2000, hoy los recursos de los trabajadores representan 20% del Producto Interno Bruto, ¿no? El saldo de crédito de todos los bancos es 22%. Entonces ya el saldo de ahorro de los trabajadores es 21%, pero se estima que en 10 años ese saldo va a ser el 30% del Producto Interno Bruto. Entonces, evidentemente esos recursos, Darío, se tienen que invertir muy bien, tiene que haber cambios al régimen de inversión para que estos recursos sigan generando rendimientos como los que se han generado hasta ahorita, que son del 11% anual. Son muy buenos en comparación con cualquier país que pongamos en la tabla, ¿no?, de comparación. Son rendimientos netos, es decir, restándole las comisiones. Entonces, es muy importante los esfuerzos que se están haciendo en mejorar los equipos de inversión, mejorar los sistemas operativos, tecnológicos y, por supuesto, las capacidades de inversión ya de los ahorros de los trabajadores. Oye, Bernardo, otra de las propuestas, otra de las cosas que vienen dentro de esta reforma es una pensión garantizada para los trabajadores de la economía informal. ¿Qué ha pasado con esto? Sabemos que van muy adelantados y podrían darla a conocer este mismo mes. Claro que sí, María Elena, y gracias por la pregunta. Una de las propuestas fundamentales del Consejo Coordinador Empresarial, cuando le empezó a discutir esta reforma con el secretario de Hacienda y, por supuesto, con el presidente de la República, era que los trabajadores informales necesitaban un mecanismo de ahorro que fuera flexible, que se adaptara a las condiciones de un trabajador independiente que no necesariamente tiene un sueldo fijo y estable a lo largo del tiempo, pero que sí tenga la posibilidad de alcanzar una pensión como la mínima garantizada que se le ofrece a los trabajadores en el sector formal. No se pudo incorporar en la reforma por muchísimas complicaciones, tanto jurídicas como operativas, pero tanto AMIS como AMAFORE, con la coordinación del Consejo Coordinador Empresarial, hemos estado trabajando. En los siguientes días vamos a anunciar precisamente el lanzamiento de este producto. Es un producto básico de pensión para trabajadores independientes y creemos que es muy importante que ese producto llegue al mercado para que la gente sepa que independientemente de si tienen un trabajo formal o informal, pueden aspirar a una pensión y una pensión conforme a los mejores estándares internacionales, que son los que logramos gracias a esta reforma que ocurrió en diciembre del año pasado, María Elena. Pues permítenos tener esta ventana de comunicación abierta para ir desdoblando los diferentes temas que se desprenden de esta reforma al sistema de pensiones. Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAFORE. Por lo pronto, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes, qué gusto saludarlos. Gracias. Gracias, Bernardo. Una reforma importante, la de las AFORES, cuando se hacen alianzas entre iniciativa privada, gobierno y se escucha también al trabajador, pueden resultar cosas viables, ¿no es así, Darío? Sí, esta reforma, ¿se acuerdan que al principio causó mucho escozor dentro del mismo sector financiero? Al final de cuentas, pues no resultó tan mala. Claro. Y lo bueno que ahora ya se busca también, o se va a tratar de buscar incorporar a los trabajadores del sector informal que pues al final también tendrán que llegar a su retiro. No puede ser malo algo que sea en beneficio de los trabajadores. Y que esté gestionado, ¿no?, por los tres involucrados. Muchas gracias. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches, María Elena. Buenas noches, Rogelio. Gracias, buenas noches, María Elena, Darío. Recuerda que el próximo miércoles aquí tenemos una cita en Índice Económico, 11:45 de la noche. Hasta entonces, pásela bien.